Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros en esta noche. Os saludo desde aquí, desde Madrid, Renato de la Jara, obispo de la Iglesia Anglicana Ortodoxa aquí en España. Como ya sabéis, estamos haciendo estas breves reflexiones acerca de la Semana Santa. Hoy vamos a seguir haciendo lectura en los Evangelios. Esta noche haremos una lectura en el Evangelio según San Mateo y haremos una breve reflexión acerca de los acontecimientos que van cursando a lo largo de toda esta semana. Ayer vimos aquel instante en el que el Señor hace la purificación del templo y allí se desata una gran controversia con las autoridades judías, básicamente con los miembros del Sanedrín, con aquellos saduceos y fariseos, sobre todo pues de los saduceos toda la casta sacerdotal, y se desata toda una polémica y una serie de desencuentros que van a llevar finalmente a que el Señor Jesucristo sea capturado y llevado a la cruz. Vamos esta noche a hacer esta lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 28. Vamos a pedirle al Señor que nos asista con la guía de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, alabamos tu nombre y lo exaltamos sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu Espíritu Santo. Derrámalo, Señor, en nuestros corazones y guíanos a toda verdad. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 28, «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd también otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Qué lectura más impresionante, ¿no? Es fuerte ver este pasaje, porque el Señor ha realizado la purificación del templo. Como comentábamos ayer, este acto, este hecho de purificar el templo fue algo muy fuerte, algo que manifestaba esa autoridad mesiánica del Señor. Realmente Él está allí como el Cristo, después de su entrada triunfal, y con esa autoridad viene a limpiar la casa de su Padre, esa casa que se ha convertido en una cueva de ladrones. Los fariseos y los sacerdotes, principalmente los saduceos, que eran los que llevaban toda la organización de la liturgia del templo, ellos, con el Sanedrín, con los ancianos, ellos preguntan al Señor: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Verdad? Y el Señor no les da una respuesta directa, les responde a través de la autoridad de Juan el Bautista y el bautismo de Juan, porque los saduceos y los fariseos estaban llenos, en su gran mayoría, estaban llenos de hipocresía. Ellos habían llenado su vida de una religiosidad exterior, pero sus corazones lejos del Señor, a tal punto, como vemos, que están rechazando a su mismo Señor, están rechazando al Cristo. Están con corazones endurecidos, y ellos sabían que el ministerio de Juan el Bautista no era una farsa. Ellos veían en él la justicia de Dios moverse a través de todo lo que Juan hacía, del bautismo de Juan, de la predicación de Juan, de la vida de Juan, del llamamiento al arrepentimiento, pero ellos mismos no se arrepintieron. Y cuando vieron al Señor Jesucristo, porque claro, ellos acusaban a Juan de lo estricto que él era, ¿no? Del tipo ascético de vida que tenía y la radicalidad. Pero luego, cuando ven al Señor Jesús y su misericordia, su amor, la compasión y el acercarse que tenía el Señor Jesús al pecador para llamarle a la conversión, es algo que ellos también rechazaban. Es decir, rechazaban lo que veían en Juan y lo que veían en el Señor, porque en realidad lo que de corazón rechazaban era el mensaje de Dios. El Señor, al ver la actitud de los fariseos y de los saduceos hasta el final de su ministerio, ¿no? y sabiendo que son ellos mismos los que le van a llevar a la cruz utilizando el poder de Roma, el Señor les da estas dos parábolas que hemos leído hoy. En todos estos debates del Señor con ellos utiliza muchas veces parábolas muy claras, pero aquí estas dos parábolas son muy importantes porque les habla de este hombre que tiene dos hijos y se acerca a uno de ellos a quien le dice que vaya a trabajar la viña, y el hijo le responde de una forma radical y de una forma además irrespetuosa, porque le dice: no voy. Es una respuesta muy fuerte, y más en este contexto judío. Es una falta de respeto grave hacia el padre, ¿verdad? Pero dice que luego él considera esto.
Él dijo no quiero, pero después arrepentido. Hubo esa metanoia, ¿no? Ese cambio de mente, ese cambio de mentalidad que está unido a la conversión, ¿no? La metanoia y epistrefo es la palabra que se refiere a conversión en griego. Son palabras que nos refieren a un cambio de mente que nos lleva a darnos la vuelta en nuestra vida, en nuestro actuar. Y aquí lo que vemos es el arrepentimiento. Aquellos que de entrada dijeron no al Señor, pero luego se vuelven de sus malos caminos. Y al volverse, hacen lo que el Padre les pedía. Pero al otro hijo le dijo de la misma manera, y ese otro hijo, de entrada, su respuesta fue rápida y enfática: sí, Señor, voy. Esto salió de su boca, pero como dice el Señor, no fue. Es el caso opuesto al anterior. El anterior dijo no lo hago y luego se arrepintió y lo hizo. Pero en este caso, este dijo sí con la boca, pero finalmente no lo hizo. Y no lo hizo. Y la pregunta del Señor es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos dijeron el primero. Se trata de quién hace la voluntad. No tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Por eso el Señor, más adelante en el siguiente capítulo, le dice a los discípulos: haced lo que los fariseos, ellos están sentados en la cátedra de Moisés, haced lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque tristemente la característica del corazón que se ha llenado de una religiosidad exterior y un corazón duro y vacío es decir y no hacer. El decir y el hacer tienen que estar unidos por la gracia de Dios. Entonces el Señor les dice: las rameras, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Para los judíos la idea del reino y la idea del Mesías era muy importante, y lo es, y ellos esperaban, y más en la Pascua ellos esperaban que el Señor venía en la noche de la Pascua, el Mesías venía en la noche de la Pascua. Hasta el día de hoy los judíos esperan esto, porque el reino lo trae el Mesías. Pero aquí le dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino, es decir, los pecadores de los que tanto habláis. Pero ¿qué clase de pecadores, de publicanos y de rameras? Por supuesto, como el primer hijo, los que se arrepienten, los que se vuelven al Señor. El Señor no está diciendo que los pecadores van a ir al reino delante perseverando en su pecado, no, sino aquellos publicanos y pecadores que se han convertido, que primero le dijeron no al Señor, pero luego le dijeron sí, y se arrepintieron de sus pecados, y se volvieron a Él como Señor. Y de hecho eso pasó en el ministerio del Señor. Tenemos el ejemplo del mismo Mateo, de Leví, que fue un publicano. Los publicanos eran traidores porque cobraban impuestos para Roma y eran muchas veces mentirosos y ladrones. Muy mal vistos en la sociedad judía de ese entonces. Y las rameras, por supuesto. Pero allí vemos las rameras y los publicanos a quienes el Señor predica el Evangelio y se convierten a Cristo y abandonan su pecado. El Señor los libera y le siguen y van delante de los saduceos y fariseos que están negando a Cristo. Ellos van delante al reino. Ese arrepentimiento, esa conversión, ese volverse al Señor. Pero estos religiosos que hablaban pero no hacían, que sus corazones estaban lejos de Dios, no reconocían ni siquiera su pecado, no procedieron al arrepentimiento, no se convirtieron al Señor. Vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. Viste a Juan y su vida ascética y su testimonio, no le creísteis. Pero las rameras y los publicanos se arrepintieron. Se arrepintieron. Y habiendo visto esto, no os arrepentisteis para creerle. La clave, el arrepentimiento. La clave, la conversión. Sin una conversión verdadera, sin una
vuelta de mi corazón, sin un cambio en el que yo decido alejarme del pecado, renunciar a mí mismo y volverme a Cristo para seguirle. Toda la religión exterior puede quedarse en las formas, pero con un corazón vacío. Y por más sumo sacerdote, y por más liturgia, y por más toda la ceremonia del templo y los sacrificios, no les llevaría a nada si no tenían un corazón convertido, vuelto al Señor. Y esa es la realidad del conocimiento verdadero de Dios y del conocimiento verdadero de Cristo hasta el día de hoy. Que si no nos volvemos de corazón al Señor para seguirle, todo lo demás es solo una cáscara. En la otra parábola, el Señor habla de algo también muy relacionado. Es aquel hombre que planta esta viña. El Señor ya desde el Antiguo Testamento había mostrado en Isaías 5, lo podéis leer luego vosotros, cómo el Señor trata a Israel como su viña. A Israel, el pueblo de Dios, es su viña, y Él la cuida, la protege, le pone una cerca para que produzca fruto. Ese fruto verdadero que es el resultado de una relación viva con su Dios. Ese fruto de justicia, que es un fruto, es algo que procede de lo que recibe de Dios y produce un fruto de justicia. Pero el Señor Jesús, haciendo memoria y apuntando a esta profecía de Isaías, cuenta esta parábola de aquel que plantó esa viña, la puso con su vallado y la arrendó, la alquiló a unos labradores. Pero cuando vino el tiempo de los frutos, porque el Señor le da un tiempo a su pueblo para que produzca fruto, el fruto que procede de la gracia que Él le concede. Pero el Señor viene y examina el fruto, el resultado de una fe viva. Pero cuando vino para recibir, o cuando envió realmente a sus siervos para recibir el fruto, los labradores tomaron a unos y los golpearon y a otros los apedrearon. Envió otra vez de nuevo a otros. Hicieron con ellos lo mismo. Esta es la figura de los profetas, que son enviados al pueblo una y otra vez, llamándoles al arrepentimiento, examinando el fruto de un pueblo que conoce a su Dios, de un pueblo que debe producir el fruto de justicia, de misericordia, de caridad. Pero ¿qué es lo que encuentra una y otra vez? Un pueblo lleno de idolatría, un pueblo que se ha desviado tras otros dioses, un pueblo que se ha adaptado a las costumbres de las naciones, un pueblo que es capaz de entregar a sus hijos a Moloch, un pueblo que se ha prostituido tras la mentira, un pueblo que no está lleno de la misericordia, sino de la maldad, de la violencia, un pueblo que no es capaz de proveer al desvalido, sino que busca lo suyo, un pueblo que en definitiva no produce los frutos de aquel. Y este pueblo, cuando recibe los profetas, los castiga, los mata, los quita de en medio porque su palabra no es agradable, no conviene. El llamamiento al arrepentimiento no es agradable. Qué triste. Pero luego dice que Él manda a su Hijo, y en San Marcos dice a su Hijo amado. Y esa es la figura, por supuesto, del eterno Hijo de Dios, de Jesucristo enviado, como el profeta definitivo, el Moisés definitivo. En Hebreos dice que antes Dios nos habló, o habló a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo. El Hijo mismo es el que nos da a conocer al Padre. Aquel que es la imagen misma de su sustancia, el que nos
enseña y nos muestra perfectamente al Padre. Pero dice aquí en la parábola que envió a su hijo pensando le tendrán respeto, mas los labradores dijeron, este es el heredero, es el momento, matémosle y nos quedamos con la heredad. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Todo esto es profético 100% de lo que van a hacer con Cristo. Probablemente muchos de los sacerdotes que están oyendo esto son los que van a llevar a Cristo a la cruz delante de Pilato y le van a gritar, crucifícale. A ellos mismos les está diciendo el Señor en su cara esto. Les llevaron fuera, ¿no? Como el Señor fue crucificado fuera de la ciudad, en el altar de la cruz. Ellos le entregaban, pero verdaderamente es Él el que se ofrece por nosotros en esa cruz como el sacrificio perfecto, inaugurando esta nueva alianza, este nuevo pacto. En estas palabras, dice el Señor, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Nos está mostrando la actitud de aquellos que rechazan a Cristo, de aquellos que le rechazaron, siendo los líderes de Israel, siendo el sacerdocio, siendo aquellos que llevaban al pueblo a reunirse con Dios. Y son ellos los que llevan a Cristo a la cruz. El Señor se los está diciendo en su cara. La pregunta del Señor es, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos mismos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Es una expresión en griego que sería, les destruirá malamente, ¿no? Se traduciría esto en español bien. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es la iglesia, ¿no? El Señor les está diciendo, os estáis condenando solos. Estáis renunciando a la heredad del reino, estáis renunciando a vuestro Mesías. Y ahora esta viña le será entregada a otro pueblo que produzca los frutos. Y aquí está la iglesia. Oye, pero la importancia de la iglesia y de velar por el fruto y de ser la iglesia verdaderamente unos labradores que reciban la gracia de Dios para producir un verdadero fruto agradable al Señor. ¿Nunca leísteis que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, cosa maravillosa a vuestros ojos. Ellos habían oído estas profecías. De hecho, esto que está en el Salmo 118 y también en Isaías 28, ellos lo relacionaban con el Mesías. En la Misná hay textos que reflejan que esto se relacionaba con el Mesías para muchos de los judíos. Muchos de los rabinos lo entendían así. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será entregado a un pueblo que produzca frutos. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es la iglesia, amados, este pueblo de Dios del nuevo pacto, de la nueva alianza. Y somos un pueblo que por la gracia de Dios y por la operación del Espíritu Santo en nosotros, debemos producir ese fruto, debemos cooperar con Dios y su gracia para producir un fruto vivo. Y esta es la responsabilidad de la iglesia. El reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Sino que es justicia, misericordia y paz, dice San Pablo. ¿Cuánto fruto está produciendo la iglesia? ¿Cuánto fruto estamos produciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está haciendo la casa de Dios, el templo de Dios, el sacerdocio vivo? Son tiempos difíciles y peligrosos, ¿verdad? Muchos lugares donde vemos la iglesia sumida en el pecado.
con las puertas abiertas al mundo y no produciendo los frutos de misericordia del Señor. Oremos por la Iglesia, oremos por la unidad del pueblo de Dios, oremos porque los cristianos, como parte de la casa de Dios, podamos producir fruto. Yo te llamo al que estás viendo este vídeo, que examines tu propio corazón y cuál es tu actitud hacia Cristo. Puede ser la actitud de estos religiosos exteriores que rechazan al Cristo. Espero que no. Espero que tu corazón sea abierto a recibir a ese Señor que transforma tu vida, que ilumina tu corazón, del que procede toda la gracia para que tú puedas hacer uso de ella y producir un fruto de vida. Pero todo esto en la comunidad de la fe, esto sin la vida de la iglesia, sin la vida de la palabra, llena de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración, de la comunión los unos con los otros, es imposible producir un fruto. Ellos entendieron que hablaba de ellos y buscaban cómo matarle, pero hasta que lleguemos al día de la crucifixión eso no se dará. Pero estas palabras, amados, deben resonarnos a todos y que el Señor nos ayude a que nuestros corazones no se vuelvan nunca corazones religiosos en ese sentido externo y farisaico, ¿no? La palabra religioso no es malo, siempre y cuando nuestro corazón esté conectado, sea una vida real. Busquemos ser fieles al Señor, que su gracia nos ayude. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y que nos dé toda la gracia que necesitamos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.